poderoso, Señor, Dios de la gloria. Dios me los bendiga rica y poderosamente en esta maravillosa y hermosa tarde del día martes, pues ya del mes de agosto. Es verdad pues que estamos ya iniciando este mes, pues que ya estamos en 5 de agosto. El tiempo está pues volando, ¿no? El tiempo está pues sencillamente yéndose muy pero muy rápido, está siendo considerablemente pues violento. Estos días están pues pasando, de hecho, según la ciencia médica, perdón, la ciencia, los científicos dicen que estos días pues iban a ser más acelerados, más cortos, por una cuestión pues que ha surgido en nuestro planeta Tierra. Pero en fin, quiero en esta tarde pues bendecir la vida de todos y cada uno de los amigos, hermanos que se pues conectarán, que se conectan a través de esta transmisión en vivo. Les saluda su amigo evangelista Luis Salazar, de la Misión Evangélica Remanente de Fe, que está precedida por nuestra amada apóstol Zaira Lanis de Fariño. Pues en esta hora, pues como lo hemos venido haciendo durante todos estos días, en la mañana, pero desde esta semana vamos a empezar pues ya a este horario, 4 de la tarde, para poder compartir una palabra de parte del Señor para nuestras vidas. Quiero en esta hora leer en el libro de Isaías capítulo 43, verso 1, dice la poderosa, bendita y eterna palabra del Señor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y quiero en esta hora llevar esta meditación que le he puesto como tema, pues, identidad. Una de las cosas que nosotros como seres humanos, al llegar a este mundo, pues lo primero que recibimos es una identidad, es un nombre. De hecho, a todo aquel ser humano o neonato, cuando nace, pues de hecho sus padres ya con anticipación, en muchos casos, creo que en su gran mayoría ya tienen, si es varón o si es mujer, pues le tienen escogido un nombre, le tienen escogido pues cómo se va a llamar el nuevo ser, la nueva criatura, sea hombre o sea mujer, y pues por ende, claro, los apellidos tanto paternos como maternos, ellos lo van a llevar. Entonces este pequeño ser que nace y que llega a este mundo, pues ahora rápidamente es ya en algunas maternidades, hospitales, ahí mismo tienen una extensión del registro civil, que apenas nace ya le están pues con el papel de nacido vivo que le dan en las entidades pues médicas. Es fácil coger, llevarlos y pues en este caso inscribirlos, ¿verdad? Una vez que está inscrito este ser en los registros, como se llaman acá en Ecuador, en nuestro país se llama registro civil, donde se van a inscribir las nuevas personas, los nuevos ciudadanos pues ecuatorianos. Entonces él recibe ahí un nombre, recibe un apellido, por parte de papá, por parte de mamá, y entonces esta persona pues es un nuevo ciudadano de la República del Ecuador, y pues en este caso, hablando secularmente, pues este hombre de ahí en adelante tiene pues la facultad de poder hacer negocios cuando crezca, estudiar, bueno, como se va dando paulatinamente el crecimiento del ser humano, recibir salud,
recibir pues todas las atenciones que pueda brindar el gobierno, luego pues ir al prekinder, al kinder, bueno, o como ahora se lo llama, inicial 1, inicial 2, y pues todo lo que tiene relacionado al estudio, educación, servicios públicos. Entonces una persona que ya tiene una identidad, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un registro en nuestro país y puede hacer pues todas aquellas cosas. Pero aquel que nunca ha sido inscrito, he conocido varios casos de personas que pues nunca fueron inscritas. Estas personas no tenían una inscripción. Yo recuerdo allá en Milagro, cuando estaba yo en una escuela, en la escuela de fútbol del Emelec, en la cual jugué algunos años en las divisiones formativas. Viajábamos de Milagro, Ecuador, un grupo de muchachos a entrenarnos. Ahí en ese tiempo este equipo, sus divisiones inferiores, jugaban atrás de la Aguirre Abad, y nosotros íbamos, estuvimos en varios periodos de esta formativa. Iba con nosotros un amigo que era el más talentoso, tenía futuro, por decirlo así, futbolísticamente hablando, pero sucede que cuando nos llamaron a presentar nuestros documentos, cuando nos dijeron para inscribirnos, él se puso muy triste, y cuando veníamos de retorno, porque como era de escasos recursos económicos, nosotros siempre, como él era el más talentoso y todo del grupo, le pagábamos los pasajes entre todos. Entonces este muchacho, cuando nosotros llegamos a querer presentar los documentos, y de hecho que los presentamos, él no pudo hacerlo, y siendo el jugador más talentoso y que tenía más proyección para poder llegar a ser jugador profesional, por una sencilla razón: su papá y su mamá nunca los habían inscrito. Aunque tenía un nombre y nosotros lo llamábamos de esa manera, él no tenía una inscripción al registro civil, no tenía partida de nacimiento, no tenía cédula, no tenía absolutamente nada. Entonces prácticamente no existía. Y quiero hablarte en esta preciosa tarde acerca de la identidad, pero no de la identidad física, terrenal, acá en la tierra, porque mayormente o normalmente casi la mayoría de los seres humanos somos registrados y tenemos un nombre, tenemos un apellido. Yo quiero hablarte de la identidad espiritual, de aquella identidad que Dios marcó el día de nuestro nacimiento, el día de la llegada a este mundo, pues sencillamente, y dice la Escritura claramente allá en el Génesis, que cuando Dios creó al hombre, lo hizo bajo dos preceptos: a su imagen y semejanza. Cuando la Biblia establece estos dos principios, la Biblia señala claramente que Dios creó al hombre similar a él, igual que él. O sea que tenía una identidad del cielo, el ser humano, cuando fue puesto y establecido en el principio. Pero luego, a causa del pecado, a causa de la situación pecaminosa que vivió el ser humano, a causa de esta situación que el hombre pudo hacer en contra de la voluntad de Dios y en contra del mandamiento que Dios le dijo claramente al hombre, que el día que comiere del fruto prohibido iba a morir, entonces el hombre fue desechado. Si usted lee el libro de Génesis, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero en el capítulo 1, pero si tú vas al capítulo 2 del libro de Génesis, podrás encontrar que el escritor narra y dice: y Dios formó. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo que hemos leído en Isaías capítulo 43, verso 1, le dice Jehová Dios, en este caso, ya no solamente a un hombre, ya no solamente a Adán como el principio de la creación, sino que ahora le establece estos dos principios también a Jacob, o sea, al pueblo de Israel, y por ende a nosotros que somos el Israel espiritual de estos tiempos. Dice la Biblia en el texto que hemos leído: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, o sea, creador. Porque Dios creó a Israel de la nada. Porque la Biblia señala, escúcheme,
que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Es escogido para el plan de la creación de una nación, de un pueblo, conjunto con su esposa Sara, al principio, y luego Dios establece la creación de esta nación, de un hombre que había salido de Ur de los Caldeos con una mujer que era estéril, y Dios mismo le da la facultad a esta mujer de poder procrear. Luego nace su hijo Isaac, y luego tiene Isaac el mismo problema con su esposa, que no podía procrear, pero termina quedando embarazada de mellizos, y luego Dios escoge a uno de los dos entre Jacob e Esaú. Escoge a Jacob, al menor, como dice la Escritura. Dios amó a Jacob más que a su hermano, y dice la Biblia claramente pues que entonces Dios, al escoger a Jacob, estaba diciendo pues que él hacía como él quería en su voluntad. Entonces, cuando Dios creó a este pueblo, a esta nación, desde Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios le está diciendo: te voy a crear de la nada, te voy a crear, te voy a formar, porque luego dice la Biblia que lo formó. Una cosa es crear, otra cosa es formar. Cuando está hablando de creación, está diciendo Dios: voy a hacértelo de lo imposible posible. Y cuando habla de formación, la formación tiene que ver con la capacitación y la elaboración de un plan y de un proyecto, o sea, ya la eficacia de poderlo llevar a cabo, el plan que tenía pues en este caso Dios escogido. Por eso Dios le habla claramente a Jacob, en este caso pues a Jacob y a Israel por medio de Jacob, y le dice: yo soy el que te creó, yo soy el que te formó, yo soy el que te da el nombre y la identidad. Pero ¿quién era Jacob? Para poder tener en contexto, ¿quién era Jacob? Como les había dicho, Jacob venía siendo el nieto de Abraham, pero la relatividad del nombre Jacob, y por qué le dieron ese nombre específicamente a Jacob, como normalmente se pronunciaría, porque en los tiempos o en el tiempo en que se escribió la Escritura en la lengua semítica o hebrea, no existía la J, sino la Y, ¿no, verdad? Jacob venía siendo la etimología de esta palabra: ladrón, usurpador, pues engañador, timador. O sea, en otras palabras, Jacob fue establecido este nombre bajo estos principios. O sea, cada vez que pronunciaban el nombre Jacob, cada vez que se pronunciaba el nombre en su casa, le estaban diciendo: ven acá, ladrón, ven acá, engañador, ven acá, timador, ven acá, usurpador. O sea, fue marcado con una identidad, la cual pues sencillamente solo escucharla pues nos causaría más de uno una lamentación, y pues no, la verdad no me quisiera imaginar cómo Jacob emocionalmente era siempre golpeado cuando recordaba qué significaba su nombre. ¿Y qué te quiero decir con esto en esta hora? Que hay mucha gente hoy en día que pues vive por el mundo, camina por el mundo, está en el mundo, y pues ha sido marcado por sucesos que han transcurrido en su vida, por situaciones que ha vivido en el periplo en el que ha caminado sobre la tierra. Hay gente que ha sido marcada pues sencillamente por alguna situación en su hogar, su casa, su familia, su trabajo, su relación. Hay gente que la han llamado fracasada en más de una ocasión. Hay gente que la han llamado que no sirve para nada. Y esa gente ha cogido aquello en su corazón y en su vida, y piensan que en verdad esa es la figura de su vida, y piensan que en verdad ellos han venido a este mundo y pues son unos fracasados, no sirven para nada, son personas que sencillamente están pues en esta tierra sin una identidad, sin un nombre, sin una brújula, sin una dirección. Pero la Biblia señala, escúchame por favor, que cuando la mamá de Jacob y
y Esaú estaba embarazada. Dice la Biblia que Raquel no podía Rebeca no podía quedar embarazada. Entonces ella le oraron a Dios junto con Isaac, y dice la Escritura que quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada esta mujer, dice la Escritura que dentro de sí había una revolución, dentro de su vientre había una pelea, una disputa. Entonces cuando ella fue a consultar, porque en aquellos días pues no había lo que ahora normalmente la ciencia tiene, pues como ecografía, y usted puede verle hasta el rostro del niño en 3D, 4D, 5D. Entonces en aquellos días no había, lo único que había era consultar a Dios. Y dice la Biblia que esta mujer Rebeca fue y consultó a Jehová, y Dios le dio la respuesta de lo que sucedía dentro de sí. Le dijo: dentro de ti hay dos naciones, hay dos pueblos, hay dos seres, dentro de ti hay una disputa y una pelea, bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que entonces cuando nacieron estos dos seres, tanto Jacob como Esaú, o Esaú como Jacob, dice la Biblia que cuando nace o saca primero la cabeza Esaú, venía en disputa con su hermano por querer nacer primero, porque había una bendición extraordinaria. Desde el vientre de la madre ya tenían pues una representación de que había algo especial por el nacer primero. Y dice la Biblia que entonces Esaú abrió brecha y nació. Y dice la Escritura que entonces cuando nace Esaú y lo sacan, dice la Biblia que Jacob tenía agarrada la pierna o el calcañar, el tobillo de su hermano, y dice la Biblia que la partera que estaba ahí, al ver esto, pues sabía que habían dos, y también sacó. Pero Jacob nació en segundo lugar. Pero he aquí lo sorprendente de esto, porque Dios le habría dicho a la mujer, pues a su madre, que verdad habían dos naciones, había una disputa, había una pelea por querer pues nacer primero, pero Dios le da una palabra a Jacob desde el vientre de su madre, y le dice: he aquí que el menor será mayor que su hermano, que nacerá primero, y el mayor le servirá al menor. En fin, Dios le da una palabra profética. Dios le está otorgando el día de la creación, de la formación, de la creación de Jacob, desde el vientre de su madre le estaba dando ya, bendito sea el nombre de Jesús, una identidad. Entonces la Biblia señala y dice que tú y yo, nosotros que fuimos creados y que Dios nos conoce desde la fundación del mundo, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos dio a nosotros un nombre y una identidad. Él ya nos otorgó a nosotros una identidad, la cual nosotros la tenemos. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, esa identidad que está reservada por el Padre, por el Creador y el Formador de nuestras vidas, entonces nos otorga. ¿Y por qué te digo esto? Porque el nombre y el apellido que nosotros tenemos acá en la tierra nos identifica quiénes somos acá en la tierra, pero lo que el Señor nos da espiritualmente nos identifica no solamente aquí en la tierra, sino también allá en el cielo, porque la Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro, eso quiere decir que nosotros tenemos un nombre inscrito en el libro de la vida. Y de hecho la Biblia señala en el libro de Apocalipsis que a un mensaje de las iglesias le dice: he aquí que el que venciere, yo le daré una piedrita en el cual estará escrito un nombre nuevo. Bendito sea el nombre de Jesús. Una identidad que el Señor nos ha dado y nos ha reservado. De hecho, la Biblia señala claramente que cuando Nicodemo, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, si no mal recuerdo, o capítulo 3, dice la Biblia que Nicodemo venía por la noche, o llegó hasta donde estaba Jesús por la noche, y dice la Biblia que le dijo: Señor, sabemos que vienes de Dios por lo que haces, todo lo que tú haces, las señales, los milagros, los prodigios. Entonces queremos saber, o por lo menos yo quiero saber qué debo de hacer para heredar la vida eterna o el reino de los cielos. Jesús le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y esa sencilla respuesta
le voló la cabeza a Nicodemo. Entonces Nicodemo le dijo: Señor, ¿cómo nacer de nuevo? Y Jesús fue claro, explícito al decirle: no puede ser posible, Nicodemo, tú eres maestro de la ley. Tú eres un maestro, tú enseñas y no sabes ese principio de nacer de nuevo. O sea, recibir una nueva identidad. Nacer de nuevo es volver a formarte, que es lo que Dios hace cuando un individuo quiere recibirlo en su corazón, lo recibe en su corazón, nace de nuevo. Por eso dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Por eso cuando alguien recibe a Cristo verdaderamente en su corazón, los vicios de este mundo, la droga, el alcohol, el homosexualismo, la prostitución, la mentira, el engaño, la avaricia y todos los males sencillamente quedan a un lado y nosotros recibimos una nueva vida. En nosotros hay un nuevo comienzo, hay una nueva formación, hay una transformación. Recibimos un nombre nuevo, una identidad nueva. Podrás seguirte llamando acá en la tierra como siempre te has llamado, pero sí, escúchame por favor, tú podrás ser la misma persona en nombre y apellido, pero la gente tendrá que conocer que en ti Dios hizo algo, y ya la gente dirá que tú no eres el fracasado que antes eras, que ahora eres una persona pues que Dios ha bendecido, que tú, a pesar de tener el mismo nombre y el mismo apellido de pila, como se dice, o de tus papás que te los pusieron y te lo otorgaron, ahora la gente te conoce como el hermano, como el cristiano, como el seguidor de Jesucristo, como el aleluya, como el que, bendito sea el nombre de Jesús, se volvió loco, pero que tienes una identidad en Dios y que Dios te está formando para poder llegar a esa salvación grande y enorme. Entonces, cuando nosotros somos transformados y Cristo cambia nuestras vidas, nos da una identidad, un nombre. Ahora nosotros somos más que vencedores, recibimos un nombre. La Biblia dice, escúcheme por favor, que Jacob le fue otorgado este nombre. Pero ¿qué sucede? Que la Biblia señala que Jacob ansiaba el derecho de la primogenitura, porque el derecho de la primogenitura en la antigüedad bíblica o más específicamente en el pueblo de Israel, como ley, como estatuto y como mandato era pues que el primogénito, el que naciera primero, tenía que recibir una bendición de parte del padre, en este caso la bendición sacerdotal, del patriarca, y aparte de eso en lo económico, siempre el primogénito recibía una mayor parte de la herencia. Si había plata, si había dinero, se llevaba más que los demás hermanos. O sea, ese era el derecho de la primogenitura. Él quedaba como patriarca de la casa paterna. Entonces eran bendiciones extraordinarias. Por eso Jacob y Esaú sabían desde el vientre de su madre que el nacer primero le iba a otorgar un privilegio acá en el mundo. Pero bendito sea el nombre de Jesús, que la Biblia dice que amó Dios más a Jacob que a Esaú. Por eso es que desde el vientre de su madre Dios le otorgó una bendición especial a Jacob. Y usted podrá leer la escritura en el libro de Génesis y se encontrará que cuando ya estaba ciego su padre Isaac, llamó a su primogénito, en este caso porque Isaac no sabía nada de las promesas y de lo que Dios quería hacer con Jacob, porque ese mensaje se lo dio específicamente Dios a la madre. Entonces dice la escritura que cuando llegó el tiempo en que Isaac quería bendecir a su hijo primogénito llamado Esaú, dice la Biblia que su madre se enteró, escuchó y preparó a Jacob para que pudiera recibir la bendición. La Biblia dice que Jacob usurpó el lugar, usurpó
se disfrazó de Esaú para poder recibir la bendición. Y dice la Biblia que cuando vino Jacob con lo que el padre había pedido a su hermano Esaú, se disfrazó, porque la Biblia dice que Jacob era lampiño, no tenía vellos en sus manos, mas Esaú parecía un oso. Y dice la Biblia que que se le puso pieles de animales, ropa de Esaú, en fin, le preparó la comida que le gustaba o que se le pidió Isaac a Esaú. Y dice la Biblia que entonces Isaac se terminó convenciendo que Jacob era Esaú y le lanzó todas las bendiciones porque tenía un nombre, tenía una identidad. ¿Cuál era ese nombre, esa identidad? El derecho de ser primogénito. Y por eso Isaac le transfiere las bendiciones patriarcales supuestamente a su primogénito, pero en este caso estaba siendo usurpado el lugar por Jacob. Y dice la Biblia que entonces cuando Jacob sale del lugar de donde estaba siendo bendecido y ya terminando el padre la oración, la profecía y las declaraciones que había hecho, la Biblia dice que Jacob salió y entró por la otra puerta, supongo yo, Esaú, listo para preparar, bendito sea el nombre de Jesús, la bendición. Cuando le dice: Padre, aquí estoy para que tú me bendigas, Isaac dijo: ¿quién eres, hijo mío? Soy Esaú tu hijo. ¿Cómo si acabo de bendecir a Esaú? Y entonces entendió Isaac que al que había bendecido no era a Esaú, sino a Jacob. Y se remarcó la identidad de Jacob aquí en la tierra de ser un engañador, un ladrón y un usurpador. Su estigma creció más por la sencilla situación que había hecho. De hecho, la Biblia dice, escúchame, que aunque Jacob hizo esto, que pareciera ilegal hasta cierto punto, hay que recordar que el mismo Esaú despreció el derecho a la primogenitura. O sea, él dijo: a mí me vale algo ser el primero. Me ha servido durante todos estos años haber nacido primero. Ser el primogénito de algo me ha servido. No, si el día que yo me muera no me lo voy a llevar y no me va a servir de nada. Porque así hay mucha gente hoy en día que desprecia la salvación, que desprecia el derecho legal de lo que Dios nos ha dado y Dios nos ha otorgado, que desprecia el evangelio de Jesucristo. Hay jóvenes que desprecian haber conocido al Señor y se vuelven al mundo, al pecado. Hay personas que desprecian esta salvación tan grande. Por eso dice la Biblia que no hay reparación para aquellos que pisotean la sangre de Cristo habiéndolo conocido. Entonces así despreció, de esa manera despreció Esaú el derecho de la primogenitura, y él dijo: yo cuando me muera no me voy a llevar nada. Y dice la Biblia que entonces le vendió la primogenitura, le endosó el derecho legal a Jacob por un plato de lentejas, dice la Escritura, ya en el libro de Génesis capítulo 25, si no mal recuerdo. Dice la Biblia que entonces Jacob se hizo acreedor de la primogenitura. Fue un negocio entre ellos, y que pensó Esaú que eso no le iba a pesar en el tiempo, como hay mucha gente que piensa que no le va a pesar el haberse apartado, el haber hecho lo malo, el haber adulterado, fornicado, el haber mentido en algún momento de la vida. Aquellos que han pecado les va a pesar haber tenido en poco lo que Jesús ha hecho en la cruz. Y dice la Biblia que entonces Esaú lloró amargamente, procuró con llanto, pero ya no pudo, porque la identidad la tenía Jacob, la identidad del cielo, y aunque tenía una identidad que lo marcaba como un ladrón, como un engañador, acá. Por eso te digo, amado amigo, amado hermano, tú que me escuchas, podrá la gente decirte de todo, podrá la gente decirte que tú eres asado, cocinado, podrá la gente estigmatizarte, pero tú que conoces el Dios que te ha salvado, el Cristo que te ha transformado, aquel que ha muerto por ti en la cruz del Calvario, cuando tú estás seguro de lo que Jesús hizo por ti y quién es tu Padre, en este caso Dios, bendito sea el nombre de Jesús que nos ha dado esta salvación, entonces nosotros llegamos a entender
entender que Jesucristo ha tomado ahora la formación de nuestras vidas y pues nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y dice la Biblia que entonces Esaú juró que el día que su padre cerrara los ojos, él iba a matar a su hermano Jacob y que no iba a descansar hasta hacerlo. Y dice la Escritura claramente que entonces Jacob, pues al ver el peligro, su madre planificó enviarlo y lo mandó a otra tierra, a donde Labán, hermano de su madre, y allá dice la Biblia pues que conoció a sus dos esposas, se casó, y luego dice la Biblia que cuando ya no pudo estar con Labán, regresó, tomó la decisión de volver. Pero escúchame por favor, porque cuando tú tienes un nombre, una identidad, cuando tú tienes algo de parte del cielo, el enemigo nunca se va a quedar de brazos cruzados, siempre va a querer hacerte pues la guerra, querer destruirte, querer mostrar de que lo que tú portas no es del cielo. Y dice la Biblia que Esaú volvió a recordar la promesa que hizo de matar a su hermano, pero dice la Escritura, escúchame, que Jacob cuando regresó pues astutamente en su personalidad humana, Jacob mandó mensajeros antes de él, regalos y obsequios con tal de querer ablandar el corazón de su hermano, pero nada, dice la Biblia que nada pudo hacer doblegar el corazón de Esaú, y entonces Esaú salió con hombres para encontrarlos y matarlos. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero dice la Biblia, escúcheme por favor, que cuando llegaron hasta cierta parte, dice la Biblia que Jacob al ver y sintiendo el temor porque las noticias no eran buenas y que Esaú quería acabar con él, dice la Biblia que entonces él repartió el campamento, repartió a sus esposas, tanto a Raquel como Lea, las dividió en dos, mandó un campamento de un lado, después al otro campamento del otro lado, y dice la Biblia que se quedó solo en medio de la nada. Y sabes, amado amigo, amado hermano, en esta hora, lo más hermoso del estar solo es que en la soledad de nuestras vidas nosotros podemos encontrar la realidad de quiénes somos. Y Jacob no había hasta ese momento, Jacob cargaba promesa, Jacob cargaba esperanza, Jacob cargaba una palabra profética. Jacob cargaba dentro de sí la promesa de un pueblo, de una nación. Cargaba la esperanza de Abraham, cargaba la esperanza de su padre Isaac, y ahora estaba endosada en él y en la vida de sus hijos. Pero hasta ese momento Jacob no había dimensionado el propósito que tenía Dios para con su vida. A tal punto que la Biblia dice que cuando se quedó solo, entonces en su realidad, él dijo, bueno, aquí se va a acabar todo, aquí se va a terminar todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros pensamos en que ya todo está dicho, en que ya no hay más esperanza, en que sencillamente se va a acabar y se va a terminar, entonces Dios tiene que hacer brotar de nosotros esa promesa que Dios nos ha dado. Recuerda que cuando Dios da palabra, cuando Dios establece principios, cuando Dios establece promesas, cuando el propósito de Dios está en nuestras vidas, entonces eso Dios en el momento indicado lo va a sacar ese nombre, esa identidad que hay en nosotros. Y dice la Biblia claramente que entonces Jacob, cuando se quedó solo, dice la Biblia que apareció un ser, un ángel. Y cuando Jacob vio que se apareció el ángel, dijo, esta es la oportunidad. Yo no sé qué oportunidad es la que Dios te está dando, amado amigo, pero si hoy tú estás atravesando una crisis, un problema, una necesidad, una dificultad, una enfermedad, agárrate de eso y no lo sueltes. Y dile, Señor, yo de aquí no me levanto hasta que tú me bendigas. Yo de aquí, Señor, no me suelto hasta que tú me traigas esa palabra de promesa. Yo de aquí, Señor, no me suelto hasta que tú, Señor, me digas hacia dónde voy, hacia dónde tengo que ir. De aquí, Señor, yo no me aflojo hasta que tú me des lo que tú me has prometido. Entonces dice la Biblia que se agarró Jacob del ángel y el ángel le decía, suéltame, suéltame. Y Jacob, agarrado del ángel, no quería soltarlo. A veces se nos hace difícil, porque en los momentos de soledad, de crisis, en la humanidad nuestra, nos afecta tanto emocionalmente, porque somos tan almáticos, que nos quebranta la desesperación, el creer que en verdad estamos solos, pero la Biblia dice que Él es fiel, que Él nunca nos ha dejado solos.
que tenemos a uno llamado el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que está dentro de nosotros, que habita entre nosotros. Y la Biblia dice que entonces Jacob se agarró del ángel y no lo soltó. Lo agarró con toda su fuerza. Es más, dice la Biblia que el ángel lo tocó en su cadera. Dice la Biblia que se desprendió el hueso, como cuando usted está desprezando un pollo y de repente usted en la cadera lo coge, ¡trac!, se quebró. Estoy seguro que Jacob sintió la misma sensación, se quebró su cadera. La Biblia dice que arrastraba sus pies, su pierna, pero no soltó. No lo soltó. Pero luego dice la Biblia que en medio del conflicto, en medio de la lucha que tenía Jacob con aquel ángel, dice la Escritura que el ángel le hace una pregunta. El ángel le pregunta y le dice: dime tu nombre, dime quién eres, dime qué has hecho, dime con qué te identificas. Estoy seguro que Jacob, al escuchar lo que le preguntaba el ángel, estoy seguro que de pronto tal vez lo soltó y le dijo, y se tiró al piso, y tal vez era el momento de su rendición, porque se acordó de que él era el engañador, el usurpador. Se acordó de que él había engañado a su hermano, lo había traicionado, había engañado a su padre, había engañado a su suegro Labán. Se acordó de quién en realidad era, se acordó de que Jacob era su nombre de nacimiento, su nombre de pila, y lo que significaba Jacob era ser sencillamente un ladrón, engañador, usurpador. Bueno, y no hay momento más hermoso, creo que en la tierra y en el cielo, cuando alguien reconoce su pecado, su falta, su condición. Porque cada vez que nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestra falta, nuestra condición, entonces es Dios cuando dice: tranquilo, que ahora comienzo yo a obrar en tu vida. La Biblia dice que entonces, cuando el ángel escuchó quién era, supo que había una promesa de parte del cielo en Jacob. Y dice la Biblia que el ángel le habló y le dijo: no será tu nombre más Jacob, sino Israel, que significa el que Jehová lucha por él, o lucha Jehová por él. Entonces, cuando esta promesa se abre, sale de las entrañas de Jacob, y ya su nombre dejó de ser Jacob, sino que ahora pasó a llamarse Israel. Entonces de ahí en adelante le vino la identidad del cielo, le pusieron una marca y un sello a Jacob diciéndole: de aquí en adelante tú tienes una promesa, tú tienes el cielo abierto, tú tienes, bendito sea el nombre de Jesús, todo lo que has prometido. De ti saldrá una gran nación, de ti saldrá un pueblo que será contado como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Tú, en ti llevaré la promesa que le di a mi amigo Abraham, a Isaac tu padre. En ti llevaré la promesa, porque serás Israel, aquel que tratarán de matar pero no podrán, aquel que querrán acabarlo pero no podrán. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquellos que han estudiado la historia de Israel y que conocen Israel saben que pues este pueblo ha querido ser exterminado. Imperios enteros han venido contra él y no han podido destruirlo. Hitler, para traerlos un poco más a la actualidad de la historia universal del mundo, quiso exterminar, mató a más de 6 millones de judíos y sencillamente no pudo terminar, no pudo acabar, porque ese pueblo tiene una identidad, tiene un nombre, tiene una promesa de parte del cielo. Los enemigos de Israel se han levantado, se seguirán levantando, pero recuerden que Israel tiene un nombre, tiene una identidad. Israel fue creado y fue formado para ser victorioso. Y no habrá quien le haga frente, porque él no pelea solo.
Y si aplicamos esto a nuestra vida, porque tal vez usted me diga, bueno, entonces esa promesa es para Israel. Sí, para Israel como nación, porque a Dios se lo prometió a Abraham, pero la Biblia también conlleva esa promesa a nuestras vidas, porque Dios le dijo en primer lugar a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego también dice la Biblia que como a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, a nosotros que hemos aceptado, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, por ende, hijos de Abraham, por la fe de Abraham. Y dice la Biblia que así como fue desgarradas las ramas del olivo y fueron injertadas las ramas del olivo silvestre que fuimos nosotros, entonces ahora nosotros pertenecemos, tenemos ese derecho, tenemos esa promesa, tenemos esa identidad, que somos hijos de Dios. Por eso dice claramente Isaías capítulo 43, formador tuyo, creador tuyo, Él nos formó, Él nos dio vida, nos ha dado esperanza. Dígame, ¿quién de los que ha aceptado a Cristo en algún momento no quiso cambiar por sí solo? Quiso dejar los vicios por sí solo. Prometió que sería la última vez, pero no pudo, porque no se puede. Lejos de Dios no se puede, estando sin Dios no se puede, porque nosotros solo a través de Cristo podemos encontrar la esperanza y la vida. Si tú quieres tener una identidad nueva, si tú quieres tener un nombre nuevo, y no te hablo de la identidad y el nombre de acá en la tierra, sino que te conozcan allá arriba en el cielo, entonces este es tu momento. Busca a Cristo, búscalo al Señor, y verás que Él entonces te dará el nombre que tanto has ansiado. Un nombre de éxito, un nombre que donde tú vayas la gente te reconozca, que sepa que Dios ha hecho contigo y qué es lo que seguirá haciendo. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa tarde. Esta ha sido la meditación en esta hora. Identidad. Recuerda que cuando tú estás en Cristo tienes un nombre, tienes un apellido, allá arriba en el cielo. Quiero en esta hora recordarle a los amigos, hermanos, que pues si ustedes quieren escribirnos a través de nuestras redes sociales, están ahí, por favor, tiene peticiones por oración, quiere que oremos por alguna necesidad, problema, enfermedades, hágalo, ya sea por vía interna o déjenos aquí en el muro escrito su necesidad. Estaremos orando por su vida, estaremos clamando por su vida, estaremos pidiendo por su necesidad, y pues el Dios de los milagros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sigue haciendo milagros. Así que ya sabes, amado amigo, amado hermano, esta palabra sea guardada en sus corazones y sirva para bendiciones. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta el día de mañana a este mismo horario, 4 de la tarde, estaremos haciendo la transmisión en vivo para poder hacer de ayuda en la vida y los corazones de las personas que necesitan. Una identidad es la que Dios quiere marcar en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.